Me gustaría que fuéramos al Salmo 67 para que podamos reflexionar en estos 7 versículos del Salmo y pensar en la importancia que tiene también en el hecho de vivir en misión. Estamos meditando en Salmos, ya llevamos un tiempo, en el compromiso de la Iglesia, de nuestras vidas, como hijos de Dios, y el compromiso que deberían de adquirir las personas que no son creyentes para vivir de una forma adecuada. La alabanza no es algo solamente que está reservada para algunos. Dios quiere que todo el mundo le alabe, porque en definitiva reconocer a Dios en ese aspecto es lo más importante para este mundo. Vamos a meditar un poco en ello, vamos a leer versículos 1 al 7 de este Salmo 67. Está dirigido al músico principal, fijaros, en un tipo de clave que se llama Nehinot. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah es una nota que pone en mucha Biblia, que es como una pausa musical, para reflexión, para parar un momento. Y luego sigue diciendo: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, bendícenos, Dios, témanlo, que lo teman todos los términos de la tierra. Bueno, vamos a ver este salmo breve, qué sentido de alabanza y de servicio nos plantea. Recordamos que, de nuevo, estamos pensando en este tiempo especialmente en composiciones poéticas que se hicieron inspiradas por el Señor para guiar al pueblo a servirle, a adorarle, a exaltarle. Por eso son cánticos que se entonaban junto al templo en medio de la congregación que allí se juntaba. Y en este caso, a mí me gustaría que pudiéramos rescatar el sentido que hay en este Salmo 67 en cuanto a la labor misionera que ha de tener la Iglesia, que ha de tener cada creyente. En este caso, decíamos que se compuso el Salmo en un tono o en un sentido Nehinot. Nehinot se cree que era una forma de interpretar la música para cantar, y que en este caso era con un instrumento de cuerdas, el Nehinot, y que mientras se tocaban esos instrumentos de cuerda se pudiera estar alabando con este himno, con este cántico, con esta alabanza, donde había un deseo poderoso: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero luego abre un sentido muy interesante. Cuando Dios hace eso en nuestras vidas, nuestros ojos se dirigen al mundo con el deseo de que todos alaben a nuestro Dios. Y eso debe de estar como un sentido también en nuestra propia alabanza. En este salmo está el sentir de que todo el mundo alabe a Dios. Y yo creo que cuando cantamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando la Iglesia está dando culto a Dios, nunca debe de perder de vista el enfoque de que muchos también puedan hacerlo, de que tenemos que movernos para que realmente, como esa gran invitación que Paula le decía a los niños que Jesús hace a todo el mundo, nosotros también la hagamos, que todo el mundo se entere
de que hay una fiesta, de que hay algo que celebrar cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas y que nos estamos preparando para un gran banquete cuando el Señor Jesús venga. No voy a tener mando para la diapositiva, veo, ¿no? Os voy diciendo desde ahí si podéis pasarlas. Genial. Pues ponla así, la primera. En este aspecto yo quisiera destacar la tarea misionera que está en esa alabanza. Porque fijaros que nos habla de una serie de ideas importantes, nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de que Dios resplandezca sobre nosotros, pero luego nos habla de la importancia de que alabemos a Dios buscando que todo el mundo le alabe a Él. Es decir, aquí hay algo que es muy importante. La tarea misionera en los Salmos se presenta como algo colaborativo. Los hijos de Dios tenemos que unirnos como iglesia y colaborar para alabar a Dios. Es decir, tenemos que estar dispuestos a reconocer que estamos siendo embajadores. ¿Recordáis ese versículo? Que somos embajadores de Cristo. Y embajadores de Cristo para anunciar el Evangelio. ¿Qué tenemos que anunciar? Pues esa gran invitación que Pablo le decía a los niños. Que tenemos una invitación en Cristo porque el pecado nos ata a este mundo, pero Dios nos ha creado para estar con Él. Y que la única forma, la única entrada para estar en ese gran banquete, para estar en el cielo, para vivir en esta tierra ya con sentido, está en Cristo. Y eso es una tarea colaborativa en el sentido de que todos tenemos que estar haciendo ello. Somos embajadores de Cristo. No estamos aquí para que aquí termine todo. Estamos aquí para alabar a Dios, haciendo ese énfasis misionero de proclamar ese evangelio de salvación, de sanidad que es necesario. Pero es importante que esto también se haga desde el aspecto de que Dios sea quien nos guíe. Fijaros que dice que su rostro resplandezca sobre nosotros. Y nos habla de que es su misericordia en medio de nuestras vidas. Mirad, Dios es el misionero. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios. Pero nosotros colaboramos con Él. Le servimos a Él. Nosotros no podemos hacer las cosas que Dios hace. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Para que Dios pues pueda, porque Él ha querido que sea así, usarnos para que muchos le conozcan. Y eso requiere, por un lado, entender que alabarle y que servirle es un privilegio, que es gracias a su misericordia. Porque alabarle es reconocerle, es entender quién es lo mejor para nosotros y que nos haya dado entrada a su presencia. Es lo que hemos leído en el versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. La bendición no es un mérito nuestro, es por su misericordia y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí tenemos una serie de claves. Primero, ser testigos del amor de Dios a otras personas es posible gracias a la misericordia de Dios. ¿Quién soy yo para ser testigo? Muchas veces, cuando predicamos a Cristo y hablamos de lo bueno que es Dios, y fallamos, y pecamos, y nos equivocamos, la gente nos puede decir, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy un pecador también, pero que ha conocido a Cristo, que quiere crecer en Él, y que es gracias a su misericordia que puedo servirle. Algunos piensan que servir al Señor es un esfuerzo tremendo, pero es un privilegio. Y Dios nos da esa oportunidad. Fijaros que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de proclamar el Evangelio. Se nos ha dado a nosotros como iglesia, por su misericordia. Servir al Señor a pesar de lo que somos y de lo que hemos sido, porque todos venimos de la misma cantera,
Todos hemos tenido que aceptar a Cristo para ser salvos, si es que somos salvos, si es que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nadie puede decir, mira, yo es que soy maravilloso y por eso Dios me ha escogido, no como otros. Eso piensan algunos religiosos. No, yo soy como los demás. Qué bueno que pude aceptar a Cristo en mi vida. Y es por su misericordia que yo puedo alabarle, que yo puedo proclamar el Evangelio. Pero no hay misión si no anunciamos la misericordia de Dios. No podemos decir a las personas que somos merecedores del sacrificio de Cristo, porque no lo somos. No podemos decir a las personas que yo soy mejor que otro y que por eso Él me ha salvado. Tenemos que anunciar a las personas que Dios es misericordioso. Y cuando le alabemos, tenemos que hablar de ello, que no es por nuestros méritos, que lo alabamos pensando en tantas personas que están en la misma condición que yo he estado sin tener a Cristo, que es necesario que todo el mundo le alabe, que todo el mundo pueda conocerle. Dios es el misionero y nosotros tenemos que colaborar con Él. Por ello, es fundamental estar en su presencia. Que su rostro resplandezca en medio de nosotros. Si no, no hay alabanza. Y la alabanza en ese aspecto tiene que ser una alabanza también misionera. No hay otra manera de ir a Cristo, si no es reconociendo nuestros pecados y dándonos cuenta de que no hay otro que nos pueda salvar. ¿Qué dice, o acordáis lo que dice Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Y eso nos invita a decir aleluya, nos invita a alabarle, nos invita a exaltarle. El propósito de la labor misionera es que todo el mundo pueda reconocer a ese Salvador que es Cristo, ese nombre que no hay otro en el mundo. Y nuestra alabanza debe de tener ese enfoque. El versículo 3 y 5 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Repite el versículo 3, repite el versículo 5 en esta composición poética, porque el propósito tiene que ver con eso. Que alabemos a Dios y que nuestra alabanza nos lleve a dar ese testimonio, anunciando cuál es el camino, anunciando que no hay otro nombre, anunciando que Cristo es el Mesías, no hay otro, es el elegido, es el Salvador, es del que nos habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es el Señor de la Biblia, el único en el cual podemos ser salvos. En medio de todas las encrucijadas que vivimos en este mundo, es importante que la Iglesia alabe con ese enfoque misionero. Alabar a Dios no es simplemente cantar algo, es parte de la gran comisión de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio, es dar un testimonio. Porque si Dios no estuviera aquí solamente para cantar en un grupo, en una iglesia cerrada y decir, bueno, esa es la alabanza para nosotros, para estar así y nada más, ya estaríamos en el cielo. ¿Para qué íbamos a estar aquí? Pero aquí estamos para dar testimonio y alabarle de una forma abierta, de manera que todo el mundo pueda escuchar, que todo el mundo pueda saber. Hay otro aspecto que también vemos en este salmo. Hemos intentado resaltar estos principios de entender la misericordia y entender la importancia de estar en su presencia para alabarle, y eso de una forma en la que colaboremos como pueblo. Recordad que esto era parte de la labor del pueblo de Israel, que era el pueblo misionero en tiempo del rey David, de otros reyes y en todo el Antiguo Testamento, un pueblo escogido para ser misionero. ¿Pero qué tenía que hacer ese pueblo? Proclamar, alabar, y había coros, y había una serie de directrices, y había un templo, y había un grupo de sacerdotes, y todos tenían que guiar
a proclamar quién era el Señor, para que todas las naciones, dice el Salmo, todos los pueblos te alaben y te reconozcan. Y tenemos que seguir así, hermanos. Nuestra alabanza tiene que ser de esta manera. Me gustaría ver también otro aspecto, si quieres poner la siguiente diapositiva. La alabanza misionera también es una relación con el Dios que perdona. Fijaros, cuando hablamos de alabar a Dios con ese enfoque de dejar que se note lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, evidentemente Dios tiene que estar haciendo algo, como hemos dicho, tenemos que estar en su presencia, pero hay algo importante. Nuestra relación con Dios no es una relación entre dos personas iguales. Él es Dios, yo no soy Dios. No podemos hablar de Dios como si fuera nuestro colega, en el sentido de que, bueno, sí, es mi amigo, está cercano, me ayuda, me bendice, pero Él es el que perdona. Y yo soy el perdonado. Él es el que redime. Yo soy el liberado. Él es el que ha creado. Yo soy la criatura. No es una relación entre iguales, sino que tenemos que estar dispuestos a someternos, a doblegarnos, a honrarle y a proclamar con valentía en este mundo esa alabanza misionera que hable de un Dios que es Dios de nuestras vidas. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de personas que sirven a Dios bajo la disciplina de Dios, bajo el cuidado de Dios, que Dios nos perdona. ¿Qué significa? Que Dios nos corrige, que Dios nos moldea, que Dios nos ayuda a vivir de una forma mejor, estando en su voluntad, porque Él sabe cuál es la mejor forma para cada uno de nosotros. Entonces no es simplemente de que yo diga, mira, Señor, yo quiero esto, y dame esto, o yo quiero tal cosa, sino, bueno, yo puedo compartir con el Señor mis deseos, pero el Señor es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso implica su misión, el aspecto de dejar que Él nos corrija en todo lo que sea necesario. Porque eso va a ser bueno para nosotros. Y eso nos va a llevar a alabar a Dios también de una manera más vigorosa todavía. Él es el que nos pastorea, dice, y nos juzga, dice este salmo. Dice el versículo 4, que creo que, bueno, lo leímos al principio: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, con justicia, y pastorearás las naciones de la tierra. Necesitamos eso. En un mundo tan injusto, donde tantas personas quieren sobresalir sobre otros, tenemos que reconocer que hay un Dios que es justo. Cuando hay tanta sed de justicia en este mundo, tenemos que recordar que tenemos un Dios que actúa con equidad, con justicia, para darnos siempre lo mejor, que nos pastorea, y tenemos que estar dispuestos a seguir sus pasos. Cuando esto es así, cuando tenemos esta relación con el Dios que perdona, nos vamos a dar cuenta que hay fruto en nuestras vidas, que hay fruto en esa alabanza que reconoce a Dios y que proclama no lo bueno que somos o lo que es la iglesia, sino lo que Él es. Y colaboramos con ese Cristo, con ese Dios que es el misionero con mayúsculas, y nosotros le servimos en misión con Él. Cuando tenemos una vida de alabanza, de esa forma hay fruto. Y ese fruto se manifiesta de manera multiforme en el trabajo, en los estudios, en mis situaciones, a veces complicadas. No sé qué hacer, no sé cómo salir de esta encrucijada que decíamos antes, donde muchas veces el mundo me mete. Alaba a Dios, reconócele. Reconócele como aquel que sabe lo mejor para nuestras vidas. Deja que Él te pastoree. Deja que Él haga justicia. Es decir, que Él te discipline y te lleve a lo mejor. Y te vas a dar cuenta que hay fruto. Y fruto en el trabajo, fruto en las áreas donde te mueves. Dice el versículo 6, la tierra dará su fruto.
nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Es que es nuestro Dios y Él nos va a bendecir con fruto evidente en cada uno de nosotros. Pero dejemos que el que perdona nos perdone. Es decir, llevemos aquellas cosas en las que necesitamos el perdón restaurador de Dios. Porque así vamos a alabar a Dios, de manera que daremos un testimonio para que otros también le reconozcan. Y por último, me gustaría resaltar también otro aspecto de este salmo. La alabanza misionera es una relación con el Dios que bendice. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. El Señor nos perdona, el Señor nos restaura, el Señor nos disciplina. Y en su misericordia y en su presencia, porque Él va a estar siempre con nosotros si nosotros le hemos aceptado como Padre, como nuestro Dios, Él va a estar siempre para darnos lo mejor. Aunque nosotros estemos muy cogidos a ciertas cosas. A mí me gusta mucho la imagen que pone Jesús como un símil en los evangelios, cuando ve a ese pueblo que era su pueblo escogido para ser misionero, y lo ve con actitudes muy diferentes. Y dice, cuánto me hubiese gustado reunir como una gallina reúne a sus polluelos y darle cobijo. Dios quiere bendecirnos de esa forma. Me parece muy gráfico el sentido de que Él nos quiera arropar. El que habita, como dice el Salmo, bajo la sombra del Altísimo. Es estar bajo su cuidado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Dios nos da esta imagen para que confiemos en Él. Él quiere que vayamos a Él. Muchos Jesús reprocha con este símil, con esta ilustración de cariño y de cuidado, que muchos no querían, no quisieron aceptar eso. Y Él vino para eso. Bendíganos Dios, termina el Salmo diciendo, bendícenos Dios, y que todos los términos de la tierra lo teman. Tenemos que buscar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios significa eso, dejar que Él nos dé aquello que es bueno, que Él nos arrope, que Él nos libere, que Él nos proteja y confiar que Él tiene el poder para hacerlo. El amor, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, es lo que Cristo está haciendo ahora en nuestras vidas, restaurarnos, liberarnos, porque Él pagó en la cruz por nosotros. Y dice, témanlo todos los términos de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que le tengamos miedo a Dios, que tengamos miedo de perder la bendición de Dios si no la aceptamos. Tenemos que buscar que todo el mundo pueda conocer a Dios. No es solamente nuestra prosperidad o bienestar, sino la de nuestro prójimo. Que toda la tierra bendiga al Señor. Está diciendo también, de alguna forma, que todos reconozcan a Dios y que todos puedan ser bendecidos por Él. De manera que la gente no pueda vivir lo que significa el desaliento de estar sin Dios. Y hay muchas personas que dicen ser cristianas que viven fuera de la bendición de Dios. Y eso hay que tenerlo, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Para nuestros proyectos, para nuestros enfoques en esta vida, para lo que decidimos en casa, es importante que busquemos la bendición de Dios. Porque cuando la buscamos, Dios nos fortalece. Dios produce fruto. Termino así con lo que quisiera dejar en la última pantalla, y es que
la bendición de Dios trae vida y esperanza. No es solamente una vida y esperanza de ánimo, donde como a veces en algunos eslogans escuchamos, ¿no? Tú puedes. Sí, Dios nos dice tú puedes, nos da ánimo, pero lo que Dios nos ofrece con su bendición es una forma de vivir, es una vida donde realmente vamos a poder superar obstáculos, porque Dios va a estar con nosotros. Por ello, cuando alabamos a Dios, tenemos que entender todo lo que implica estar en la presencia de Dios gracias a su misericordia y poder proclamarle en medio de tantas personas que necesitan saber que hay bendición para la vida, para vivir de una forma diferente. Y esto tenemos que proclamarlo. No es algo para nosotros nada más, Dios lo quiere también para nuestro prójimo. Debe de ser el propósito de nuestra vida. Por eso es importante que nuestra alabanza también sea una alabanza misionera.